Palabra Fiel presenta Ministerio Mujeres Revestida y Fortalecida. Muy buenas noches, hermanas. Es un gusto recibirles, verles nuevamente a cada una de ustedes. Gracias por estar aquí, porque sabemos que todo buen regalo y todo don perfecto proviene del Padre de las Luces, al cual oramos en esta noche para que sea Él el único protagonista en medio de cada una de nosotras para la edificación de nuestra vida a través de la exposición de su palabra. Hermanas, esta noche nuestro tema es una mujer de oración. Y quisiera comenzar con una reflexión que les voy a leer en esta noche. Una vez, pongan mucha atención, dice esta reflexión así. Una vez le preguntaron a una mujer, ¿qué obtienes orando a Dios regularmente? Y ella respondió, generalmente no gano nada, sino pierdo cosas. Entonces le dijeron, ¿y qué cosas has perdido orando? Y ella contestó, he perdido el orgullo, he perdido la arrogancia, he perdido la envidia, he perdido la codicia, la ira, la lujuria, el placer de mentir y el gusto por el pecado. He perdido la impaciencia, la desesperación y el desánimo. Muchas veces, hermanas, la pregunta es, en esta noche, ¿qué tanto estamos dispuestas a perder? ¿O qué tanto estamos dispuestas también a dar? Porque vamos en oración y pedimos muchas cosas, pero muchas veces no estamos dispuestas a poner algo de nuestra parte. ¿Qué tanto queremos entregar? Porque para que algo suceda, tenemos que actuar para que las cosas pasen. Entonces, nuestro llamado es a orar sin cesar. La palabra nos dice orar sin cesar y dar gracias a Dios en toda situación, porque esa es la voluntad de Dios. Para ganar algo, tenemos que actuar, pero tenemos que actuar conforme a la perfecta voluntad de Dios. Si tenemos que perder cosas, porque Dios nuestro hacedor, que sabe que hay cosas que no nos permiten crecer espiritualmente, nosotras las debemos de entender. La oración es la parte que nos educa, es la parte que nos reeduca también, que nos fortalece y que nos sana, y sobre todo que nos conecta con nuestro Dios. Esperar también los tiempos de Dios, crecer en la fe y en la paciencia son elementos muy importantes dentro de nuestras oraciones. Quiero que vayamos esta noche al libro de Primera de Samuel, capítulo 1, del versículo 1 al 2, para dar inicio esta noche. Ustedes le pueden dar lectura, yo les voy a dar un pequeño panorama para que veamos de qué vamos a estar hablando. Y este libro comienza con cierto varón en una época, en un tiempo de Israel. En este momento el pueblo de Israel vivía un tiempo crítico debido al poder de los filisteos, que cada día se hacía más fuerte y que ellos eran los dueños de una gran tecnología militar. Entonces, tenemos en este momento un lugar y un tiempo estratégico. Dios comienza su plan en esta historia con un hombre y una mujer. ¿Ustedes se han preguntado por qué Dios comienza la mayoría de las historias así, en pareja? Las comienza así para trabajar a través de ellas su propósito y la forma de enseñarnos a nosotros a ver el plan perfecto de Dios. Tenemos en esta historia
4 personajes. El primero es Elcana, el segundo es las esposas de Elcana, que son Penina y Ana, y tenemos también a Samuel. Y vamos a ver cómo se va a ir desarrollando esta historia de este capítulo. Entonces tenemos a Elcana, descendiente de Sur. Se le decía a él que era un efrateo, porque su familia vivía en una ciudad levítica en los límites de Efraín, no porque él fuera de la tribu de Efraín. Entonces Elcana tenía 2 esposas. La poligamia era algo natural en aquella parte del mundo antiguo. Sin embargo, esta condición, la Biblia después no la marca como algo, como una situación no favorable, tampoco permitida, porque existen conflictos que caracterizan a este tipo de relaciones. ¿Cuáles son estas relaciones? Pues existe siempre una intensa competencia entre las 2 mujeres. Ya lo hemos estado viendo en historias anteriores, ese tipo de conflictos que se suscitaban en ese tipo de relaciones que existían. Entonces aquí vemos que Penina tenía 2 hijos y Ana pues no tenía ninguno. La poligamia era una tradición que traía perturbación y por este hecho, aunque los patriarcas hacían de ello una práctica, no es algo que deba seguir haciéndose. El libro de Malaquías 2:15 nos dice: ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere de esta unión? Quiere hijos que vivan para Dios. Por eso, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Ahora sí, vamos a darle lectura a Primera de Samuel, capítulo 1, del versículo 3 en adelante. Yo les voy a leer esta noche Nueva Biblia de las Américas, pero ustedes le pueden dar lectura en su Biblia que tienen a la mano. Dice: todos los años aquel hombre subía de su ciudad a adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo. Allí los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, eran sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina su mujer y a todos sus hijos e hijas, pero Ana le daba una doble porción, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Su rival Penina la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. Esto sucedía año tras año. Siempre que ella subía a la casa del Señor, Penina la provocaba, por lo que Ana lloraba y no comía. Entonces, nos dice la historia que aquel varón subió de su ciudad porque según la ley de Moisés, los israelitas no podían adorar a Dios a través del sacrificio en el momento y en la forma que ellos quisieran. Debían traer sus sacrificios al tabernáculo de Dios y los sacerdotes de Dios lo ofrecían, dice el texto, en Silo. Silo era una ciudad principal de Israel. Era un centro religioso y lo fue así por casi 400 años. El tabernáculo que Dios ordenó a Moisés construir cuando salieron de Egipto fue erigido ahí. En la actualidad, la historia dice que de Silo solamente quedan ruinas de piedra, de paredes que alguna vez rodearon el tabernáculo por casi 400 años. Silo llegó a su final abruptamente. Terminó en ruinas. Dice Jeremías 7:12
al 14. Ahora pues, vayan a mi lugar en Silo, donde al principio hice morar mi nombre, y vean lo que hice con él a causa de la maldad de mi pueblo Israel. Y ahora, por cuanto han hecho todas estas obras, declara el Señor, y a pesar de que les hablé desde temprano, y hablando sin cesar no oyeron, los llamé, pero no respondieron, como hice con Silo, así haré con ustedes. Entonces, cada año, Elcana traía a su familia al tabernáculo para el sacrificio. Él comía una comida ceremonial y él daba porciones a sus esposas e hijos, pero él mostraba, dice la palabra, un amor especial por Ana, y a ella le daba una parte escogida. En ese tiempo se hacían sacrificios de paz y se hacían ofrendas de paz. Las ofrendas de acción de gracias, que el que las ofrecía recibía una porción sustancial de ello, es decir, una parte suficiente y vasta. Los sacrificios de paz era la sangre derramada a los pies del altar. Sin embargo, debido al conflicto entre Ana y Penina, Ana no podía disfrutar del amor y el favor que le mostraba Elcana, por lo cual dice la palabra, Ana lloraba y no comía. Y para nosotras viene la primera enseñanza. Es posible, hermanas, que los problemas que nosotros tenemos en casa hagan nada amable y nada satisfactorio nuestro tiempo en la casa de Dios. Aquí está Ana enseñándonos que aunque tenía una doble porción y completa, pues no podía disfrutarla. A pesar del dolor de Ana, Dios tenía un propósito en todo esto. No le había concedido aún tener hijos. Dios usaría la condición estéril de Ana y su dolor para lograr algo grandioso en su vida y en todo el plan perfecto. Aunque las cosas se veían difíciles, Dios estaba a cargo de la vida de Ana. Dios está a cargo de la vida de Patty, de Jackie, de Nayeli, de Miri, de Mónica. Dios está a cargo de la vida de cada una de nosotras, porque la soberanía de Dios está ahí. Aún en la actualidad hay parejas que experimentan este tipo de dolor, pero Dios tiene un plan y un propósito para algo bueno. Aunque no lo vemos fácil, Dios está a cargo de cada situación. Ser estéril era una carga terrible entre los judíos y la esterilidad era una máxima tragedia para una mujer casada, ya que los sueños de su esposo dependían de que a través de ella su nombre y heredad permaneciera. Y aún en nuestros tiempos, esta es una condición que afecta a muchas mujeres y a muchas parejas. Pero la gran pregunta es, ¿por qué Penina, quien parecía tener un mal carácter, era bendecida con hijos? Y Ana, quien parecía tener buen carácter, era vista así, como una mujer estéril. El nombre de Ana significa gracia. Aunque ella tenía una matriz estéril, pero ella tenía un espíritu que iba a dar mucho fruto. A menudo no entendemos los caminos de Dios hasta que Él cumple el propósito y lo termina. Vamos a seguir leyendo la historia del versículo 8 al 11. Dice la palabra así. Entonces Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Pero Ana se levantó después de haber comido y bebido, estando en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla
junto al poste de la puerta del templo del Señor. Ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. Entonces hizo voto y dijo: Oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Elcana le dice: Ana, ¿por qué lloras? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Esa era una muestra de amor para ella. Sin embargo, en el fondo vemos una forma quizás que no le satisfacía a ella. No reconocía que él podía llenar ese vacío o ese deseo de Ana. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos así? Que a veces tenemos las cosas, pero nos parecen que son insuficientes. Ana dice que tenía amargura. ¿Pero qué hizo? Se lo llevó a Dios en oración. Y entonces Ana, en el versículo 11, nos enseña cómo hizo el voto. Fue delante de Dios y hizo el voto. Hermana, ¿tú qué haces cuando has pasado por tiempos de amargura y de tristeza y de desesperación? ¿Haces lo que Ana? ¿Le llevas a Dios en oración todo lo que tú tienes? Si tú lo haces así, bien haces. Pero si no, hoy la palabra te invita a que lo lleves en oración. Primera de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ana tuvo problemas. El corazón de su esposo en ese momento pues estaba dividido. Su casa, en vez de ser un lugar de refugio, era un lugar de juicio. Su esperanza había sido decepcionada. Sin embargo, hizo lo correcto. 3 pasos. Lloró, oró y entregó la situación completa en las manos de Dios. Hizo voto a Dios. Prometió dedicarle al Señor a su hijo. Lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Nunca pasar navaja sobre su cabeza, hermanas, era una señal pública y visible para otros de un voto que se hacía. La dedicación a Jehová todos los días de su vida es difícil entender las razones y los métodos detrás del plan de Dios, pero algo cierto hay. Dios quería que este pequeño fuera dedicado a Él. Hermana, si Dios te ha bendecido con unos hijos, es porque Él quiere que esos hijos sean dedicados a Él en forma especial. Y para ello tenía que permitir que Ana llegara a una posición de desesperación. Muchas veces oramos y lloramos, y cuando la angustia y la amargura nos forzan, es cuando nosotros vamos y doblamos rodillas en oración. Si no estamos en esa condición, tristemente no tenemos ese hábito o esa buena costumbre de hacerlo. Entonces Dios nos tiene que llevar a un punto, a una posición de desesperación, y entonces nosotros es cuando vamos y oramos y lloramos. Pero muchas veces no queremos dar más nada. No queremos entregarle a Dios lo que sabemos que debemos darle. El Salmo 18:6 dice: pero en mi angustia clamé al Señor, sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me oyó desde su santuario, mi clamor llegó a sus oídos. Hermana, no desmayemos, perseveremos y entreguemos
a nuestros hijos en las mejores manos. Entreguemos nuestros problemas, nuestros conflictos, entreguemos nuestros anhelos en el mejor lugar, en las manos de Dios. Primera de Samuel, ahí mismo donde estamos, pero del 12 al 14, dice: mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí le estaba observando la boca, pero Ana hablaba en su corazón. Solo sus labios se movían y su voz no se oía. Elí, pues, pensó que estaba ebria. Entonces Elí le dijo: ¿hasta cuándo estarás embriagada? Echa de ti tu vino. Pero Ana respondió: no, Señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Ana hablaba en su corazón, dice la palabra, y solo se movían sus labios y su voz no se oía. Es bueno, hermana, que nosotros oremos en voz alta, porque nos ayuda muchas veces a enfocar, a escuchar muchas veces lo que estamos hablando. A veces cerramos los ojos y no movemos los labios, no nos escuchamos, y nuestros pensamientos que están tan perturbados empiezan con un fin y nos perdemos. Pero cuando nosotros lo hablamos así de manera audible y nos estamos escuchando, nuestra propia mente se está retroalimentando y lo hacemos. También lo podemos hacer así, de manera más privada, pero eso ya depende de cada una de nosotras y de nuestra forma de poder entenderlo. Si nosotros sabemos que orando en silencio terminamos perturbadas y ya no llegamos al fin que queremos porque no nos ayuda esa forma de hacerlo, lo podemos hacer de la otra manera. Al decirle: ¿hasta cuándo estarás ebria?, prueba que en este tiempo la religión en Silo estaba en un punto muy bajo, donde muchas mujeres que se encontraban verdaderamente en esa condición de ebriedad se presentaban en los lugares donde muchas veces, si no se encontraban, ahí podrían ser encontradas. Entonces, por eso la referencia es del sacerdote: ¿por qué vienes en esa condición? Mas no era la condición de Ana, porque vemos la respuesta de Ana al sumo sacerdote al decirle: no, Señor mío. Ana responde en un tono suave, explicando y reconociendo que él es su sumo sacerdote. Ana había derramado su alma ante Jehová, en lugar de mantener amargura y angustia. Así nosotras derramemos toda angustia delante del Señor, porque la amargura y la angustia son como el ácido que carcome las entrañas. Ana era una mujer angustiada en el espíritu. ¿Cuántas veces hemos experimentado nosotros esta sensación? A partir de ahí dice: ya no estuvo más triste Ana, porque recibió la promesa con fe, un elemento indispensable para poder recibir nosotras las promesas de Dios. Hebreos 6:12 nos dice: a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredarán las promesas. Las promesas de Dios son seguras. Y aquí vemos, a partir del versículo 19, vamos a ver desde el versículo 16. Dice: no tenga a su sierva por mujer indigna. Ahora he estado orando a causa de mi gran congoja y aflicción. Ve en paz, le respondió Elí, y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Halle su sierva gracia ante sus ojos. Le dijo ella. Entonces la mujer se puso en camino, comió y ya no estaba triste su semblante. Y ahora viene el nacimiento de Samuel.
A la mañana siguiente se levantaron bien temprano, adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella, y a su debido tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, porque se lo he pedido al Señor. La concepción milagrosa de Samuel es evidencia del llamado especial de Dios para su vida. Dice, levantándose de mañana, adoraron. Esa era una muestra genuina de la fe. Aunque quizás vieron que la promesa tardaba, que el cumplirse su deseo no llegaba, aún así ellos perseveraron. Dice la palabra en Marcos 11:24. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. La promesa no sucedió enseguida. Esta promesa sucedió en el tiempo de Dios. Ana tenía suficientes razones para desanimarse, pero cuando vio la promesa de Dios, ella no perdió la fe. Ella es un ejemplo claro de la palabra de Hebreos 6:12, de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Y marca la historia diciendo así, subió el varón Elcana con toda su casa a ofrecer al Señor el sacrificio anual y a pagar su voto. Pero Ana no subió, pues dijo a su marido, no subiré hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré para que se presente delante del Señor y se quede allí para siempre. Elcana, su marido, le dijo, haz lo que mejor te parezca. Quédate hasta que lo hayas destetado. Solamente confirme el Señor su palabra. Ana se quedó y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después de haberlo destetado, llevó consigo al niño y lo trajo a la casa del Señor en Silo, aunque el niño era pequeño. Dice, hasta que el niño sea destetado lo llevaré, dice Ana. En la cultura de la época de ese momento, un niño era destetado entre los 2 y los 3 años de edad. ¿Te imaginas desear tanto ese hijo, anhelarlo, ver cómo Dios cumple la promesa y que pasen 3 años y dice ahí, y lo llevó y lo dejó allí para siempre? Solamente dice que Jehová cumpla su palabra. El consejo es que si nosotros hacemos todo en obediencia a Dios, podemos ver en nuestras vidas su palabra cumplida. Qué difícil ha de haber sido para Ana y Elcana ahora ellos dar, porque Dios ya les había dado la promesa, ya les había concedido el hijo, pero ahora ellos, Elcana y Ana, ahora ellos les tocaba dar, ahora ellos les tocaba cumplir y llevar y entregar y dejar ahí al niño, dice, para siempre. ¿Cuántas de nosotras haríamos lo que Ana hizo? Si muchas veces nosotros todavía a estas alturas no nos podemos despegar de nuestros hijos, y bien hacemos en cuidarlos, en guiarlos y en instruirlos, pero espiritualmente se los podemos entregar a Dios y dejarlos ahí para siempre, como Ana lo hizo. Ana fue y cumplió y lo hizo físicamente para nosotros enseñarnos que nosotros debemos ahora de darle a Dios lo que Él nos ha dado.
Samuel significa pedido al Señor en hebreo. Y adoró allí a Jehová. La adoración era una característica de esta familia. Aún en situaciones difíciles, adorar a Dios quizás para nosotros sea difícil, pero una adoración que a Dios le agrada es precisamente la adoración que podemos hacer en medio de la aflicción. Así es que, hermanas, esta noche, pues hemos visto varios puntos que tenemos que tomar en cuenta desde lo que Dios va a hacer con nosotros a través de la oración. Tenemos que tomar en cuenta que ante todo lo que nosotros pedimos, debemos esperar el tiempo de Dios. Debemos de esperar que las cosas sucedan en su voluntad, que debemos hacer crecer nuestra fe, debemos de dejar la pereza y debemos de ser pacientes. Así es que esta noche, hermanas, les echo la invitación para que nosotros hagamos un voto, así como Ana lo hizo en oración, por nuestros hijos. Como le dijo Ana, si tú te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida. Hemos orado, hermanas, yo no dudo. Hemos llorado también por nuestros hijos, pero muchas veces aún nuestros hijos no se los hemos querido entregar totalmente a Dios. Queremos seguir actuando nosotros en nuestras propias fuerzas. Y recuerdan cómo lo hizo Ana, cómo respondió de manera, después de su aflicción, cuando entendió esa paz que Dios te puede traer a través de la oración, dice ella, ya su expresión era suave, ya ella podía disfrutar de lo que por fin tenía. Nosotros muchas veces no podemos disfrutar de lo que tenemos porque estamos más afanadas en lo que nosotros queremos que en realidad lo que Dios quiere para nosotros y que nos puede traer paz. Entonces, esta noche, hermanas, quiero que cada una de ustedes elevemos una oración para que podamos hacer ese voto de entregarle a Dios a nuestros hijos y permitir que de hoy en adelante Él tome el control de sus vidas. Quizás muchos están en el camino de Dios y gracias damos a Dios por ellos y también oramos porque sigan permaneciendo en ese andar. Pero si aún tus hijos no se han rendido, se los podemos entregar a Dios y esperemos el tiempo y la perfecta voluntad de Dios para que ellos sean atraídos, no por el mundo, sino porque ya se los hemos entregado a Dios, así como Él un día nos lo entregó a nosotras. Así es que inclinemos nuestro rostro, hermanas, y oremos. Amado Dios y Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche porque nos has hablado de una manera clara. Hemos visto el ejemplo de Ana, hemos visto humanamente su angustia en un momento determinado, porque el deseo de su corazón era el que la perturbaba. Pero cuando las cosas y nuestros pensamientos se alinean con tus pensamientos, Señor, tú permites que las cosas sucedan. Te pedimos, Señor, en esta noche que tú nos fortalezcas en fe y en paciencia para poder esperar, para poder experimentar tus promesas. Y queremos orar en esta noche, Señor. Tu hija Alma ora por Roberto Carlo, Mónica por Montserrat, Jackie
por Aarón, Moisés y Santiago. Patti, por Diana y Víctor. Nayeli, por Cristian Emanuel, por Daniel Alejandro y por Carolina Michel. Señor, y yo oro por mis hijos, Isaac, Elías y Mónica. Padre, todos ellos tú nos los has concedido. Son tuyos y hoy te los entregamos. Hoy queremos, Señor, que ellos sean para ti, sean para glorificar tu nombre y sean para preservar y mostrar el amor que tú nos has mostrado a nosotras al concedernos ese privilegio de ser madres. Y también, Señor, oramos por las hermanas que anhelan ser madres y que aún no han podido hacerlo, para que tú les enseñes a esperar en ti, a entregarte a ti todo anhelo, todo deseo de sus corazones. Y entender, Señor, que tú eres un Dios bueno, que tú eres un Dios todopoderoso, pero que también eres un Dios soberano, que a tu tiempo les darás, conforme a tu perfecta voluntad, el deseo de su corazón. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Palabra Fiel presentó Ministerio Mujeres Revestida y Fortalecida. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom.